Bienvenidos a la iglesia de Mariner. Mi nombre es Eric, el pastor principal aquí. Si tienes un hermano menor, ¿qué se necesitaría? ¿Qué tendrías que hacer para que tu hermano menor declare, por escrito, que es tu sirviente por el resto de su vida? ¿Qué tendrías que hacer para que tu hermano menor te declare como el Señor y Salvador de la vida de tu hermano menor? Santiago es un libro en la Biblia, y él es el medio hermano de Jesús. Decimos medio hermano porque tenían la misma madre, pero Jesús no tuvo un padre terrenal porque nació de una virgen. Por lo tanto, decimos que Santiago es el medio hermano de Jesús. Y Santiago, cuando escribe una carta en la Biblia, se llama a sí mismo el siervo del Señor Jesús Cristo. Por escrito, frente a todos, se declara ser el siervo de Jesús, lo cual es asombroso. Simplemente señala la realidad de que Jesús conquistó la tumba. Por lo tanto, conquistó el corazón de Santiago, cambió su vida, y Santiago se ha entregado a Jesús y llama a su medio hermano menor, su hermano menor. Jesús, el Señor y Salvador de su vida, es una de las evidencias que apuntan a la resurrección de Jesús de entre los muertos. El medio hermano de Jesús probablemente compartieron una habitación, jugaron a la pelota en el patio trasero, compartieron un poco de desodorante, y aún así Santiago está llamando a Jesús su Señor. Esta semana comenzamos a estudiar el libro de Santiago en la Biblia. Inicialmente, es una carta que Santiago escribió a las personas que estaban en persecución, se han dispersado. Estos primeros cristianos son los primeros cristianos, todos judíos, y han sido dispersados por todo el imperio romano. Y Santiago les escribe esta carta, muy práctica. Está declarando a Jesús como su Señor, pero está escribiendo a personas que se preguntan cómo vivimos aquí. De hecho, el libro de Santiago en la Biblia es querido por muchas personas porque es directo, práctico y realista, y comenzamos a estudiar ese libro esta semana. Y los invito a embarcarse en un viaje con nosotros las próximas 8 semanas mientras exploramos la palabra de Dios. Realmente creo que Él te va a hablar y hará una obra asombrosa en tu vida durante estas próximas 8 semanas. Es un libro práctico y por lo tanto verás enseñanzas en esta serie sobre cómo encontrar sabiduría en esta vida, cómo vivo en un mundo que no es mi hogar definitivo, cómo hablo, cómo trato a las personas, pero Santiago, en realidad, comienza su carta hablando de una lucha común que todos tenemos en algún momento de nuestra vida, y esa es cómo lidiamos con el sufrimiento. Lo que amo, o una de las razones por las que amo las Escrituras, es que las Escrituras hablan a la experiencia humana que tenemos. De hecho, si alguna vez has mirado la Biblia desde una perspectiva cronológica, tal vez en alguna ocasión miraste una Biblia cronológica. Es una Biblia que está colocada en el orden cronológico de la historia y las fechas en que se escribieron esos libros. Y Génesis, el primer libro de la Biblia, y luego la Biblia cronológica, el siguiente libro es el libro de Job. Job fue escrito muy temprano en la historia de nuestra fe. Todo el libro trata sobre el sufrimiento. Y así, justo al principio, Dios está diciendo que hay sufrimiento en este mundo y que caminaré contigo a través de ello. Y en la introducción de Santiago, Santiago nos habla sobre el sufrimiento. Esta es la palabra de Dios. Voy a leer sobre nosotros los primeros 18 versículos del capítulo 1 de Santiago. Aquí vamos, Santiago, un siervo de Dios y del Señor Jesús Cristo, a las 12 tribus dispersas en el extranjero. Saludos. Consideren como un gran gozo, hermanos y hermanas, cada vez que enfrenten diversas pruebas. Porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y que la perseverancia tenga su efecto completo, para que sean maduros y cabales, sin que les falte nada. Ahora, si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reproche, y les será dada. Pero pida, con fe, sin dudar, porque el que duda es como el mar agitado que es llevado y arrojado por el viento. Esa persona no debe esperar recibir nada del Señor, siendo de doble ánimo e inestable en todos sus caminos. El hermano de circunstancias humildes se gloríe en su exaltación, pero el rico se gloríe en su humillación, porque pasará como una flor del campo. Porque el sol sale, y junto con el viento abrasador seca la hierba, su flor se cae,
y su hermosa apariencia perece. De la misma manera, la persona rica se marchitará mientras persigue sus actividades. Bienaventurado el que soporta la prueba, porque una vez que haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que lo aman. Nadie que esté pasando por una prueba debería decir, estoy siendo tentado por Dios, ya que Dios no puede ser tentado por el mal y no tienta a nadie. Pero cada persona es tentada cuando es atraída y seducida por sus propios deseos malignos. Luego, después de que el deseo ha concebido, da a luz al pecado, y cuando el pecado ha crecido plenamente, da a luz a la muerte. No se dejen engañar, hermanos y hermanas míos, todo don bueno y perfecto es de lo alto, desciende del Padre de las luces, que no cambia, como sombras, que se mueven. Por su propia elección, nos dio a luz, por la palabra de verdad, para que seamos una especie de primicias de sus criaturas. Esta es la palabra de Dios. Estoy muy emocionado de caminar contigo a través de este increíble libro. Este pasaje de apertura menciona pruebas. Y es un versículo en el capítulo 1 de Santiago que a veces ha sido lanzado de manera desorganizada a las personas. Quizás alguien te ha lanzado esto. Estás pasando por una temporada difícil y dolorosa en tu vida y alguien dice, considérelo como gozo. Y cuando alguien te dice, en medio de tu dolor, considérelo como alegría, consideras a esa persona un gran idiota. Dicen que lo consideres una gran alegría y tú estás pensando que eres un gran idiota en este momento porque no me entiendes. En absoluto, no entiendes la profundidad y el peso del dolor que estoy atravesando. Y así el versículo ha sido utilizado de manera desorganizada. Y, de hecho, a veces ha causado más dolor a las personas. Como pastor, en ocasiones, he visto, en un funeral o en una habitación de hospital, o cuando alguien está pasando por un momento difícil y desafiante, algunas teologías inexactas, cosas que no son ciertas, sobre Dios sí, que no son ciertas según la Escritura. Pero he llegado a la conclusión de que el mejor momento para enseñar teología a alguien no es en medio de su prueba, sino antes de la prueba. En medio de la prueba, lo que debemos hacer con alguien que está en profundo dolor es simplemente estar con ellos. Nuestra presencia importa más que nuestras palabras cuando alguien está atravesando una prueba. Y así aquí estoy, enseñando Santiago 1, y estoy en un pequeño dilema mientras enseño este fin de semana, porque quiero prepararte para una prueba que se avecina. El mejor momento para que aprendas a pensar sobre una prueba es antes de que estés en la prueba. Porque cuando estás en la prueba, no te estaría enseñando teología, simplemente estaría a tu lado y animándote. Sin embargo, al mismo tiempo, algunos de ustedes que están viendo en este momento, en realidad están en medio de la prueba, y sé que estas palabras, si no tengo cuidado, pueden parecer triviales y frívolas porque sé que la profundidad del dolor a menudo en una prueba es tan significativa y tan severa. Así que quiero que sepan que no solo les estamos enseñando Santiago 1 al final de nuestro servicio. Incluso en Mariners Online y en Mariners aquí, tendremos personas disponibles para orar con ustedes y acompañarlos en medio de su prueba. Pero este pasaje hoy nos ayudará a reflexionar sobre las pruebas que vienen en nuestras vidas. Y Santiago dice esto, de hecho, es un mandato. Mira el versículo 2. Considera como un gran gozo cada vez que enfrentes diversas pruebas ahora. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible considerar realmente una prueba como una gran alegría en nuestras vidas? Ahora, no nos está animando a ser falsos, a pretender ser felices, a hacer esta felicidad falsa, ni nos está animando a ser masoquistas cristianos, que realmente deseamos el dolor. Ninguno de nosotros quiere la prueba, y la prueba no se siente en absoluto alegre. Se siente abrumador, complejo, confuso. La alegría no es el adjetivo que uso en medio de una prueba y sin embargo, Santiago nos está ordenando considerar como una gran alegría cuando enfrentamos diversas pruebas. Ahora, quiero que notes la palabra. Él no dice, quiero que sientas alegría cuando enfrentes una prueba. Él dice, considérelo como una gran alegría. En realidad, nos está enseñando. La palabra de Dios nos está enseñando a través del hermano Santiago cómo pensar sobre las pruebas. Por supuesto, la prueba se va a sentir abrumadora. Por supuesto, va a sentirse como voy a superar el dolor de esta situación. No nos está desafiando sobre cómo sentirnos en este momento en estos versículos acerca de cómo pensar sobre una prueba y admite que hay pruebas de diversas clases.
Algunas pruebas las traemos sobre nosotros mismos, otras pruebas son traídas a nuestras vidas por otras personas, y algunas de las pruebas que enfrentamos en este mundo son porque vivimos en un mundo roto y cruel. Pero considera, calcula, piensa en una prueba de esta manera, que, en realidad hay algo de alegría en la prueba. Y en el pasaje que leímos, nos muestra que hay alegría allí porque hay algunos tesoros en la prueba. Ahora tienes que encontrarlos de la única manera en que podrás mirar una prueba y considerarla como un gozo. No lo sientes como alegría, pero estás mirando la prueba y en realidad te estás diciendo mentalmente que estás considerando esta situación dolorosa para encontrar alegría en algún lugar. La única manera de hacerlo es si realmente sabes que hay algún tesoro dentro de la prueba. En el pasaje que leímos hay al menos 4, así que quiero mencionarlos para ayudarte, para prepararte para tu próxima prueba. Todos enfrentaremos pruebas en nuestras vidas. Como consideramos que una prueba es una gran alegría, tenemos que encontrar el tesoro en la prueba. En primer lugar, vemos que Santiago menciona que una prueba puede ayudarte a crecer. No nos ayuda a todos a crecer, pero si elegimos encontrar el tesoro, puede ayudarte a crecer. Mira los versículos 3 y 4. Él dice esto: saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y dejen que la perseverancia tenga su efecto completo, para que sean maduros y completos, sin que les falte nada. Santiago dice que, una prueba que entra en tu vida puede ser una prueba que te haga mejor, que te haga crecer, ser completo, sin faltar nada en tu vida ahora. A la mayoría de nosotros no nos gustaban las pruebas en la preparatoria o en la universidad. De hecho, una de las razones por las que luchamos con las pruebas es porque algunas veces se sienten inútiles y sin sentido, como si la prueba no nos preparara para nada. Se cuenta la historia de un profesor universitario que estaba enseñando una clase de ciencias y les dijo a todos los estudiantes: está bien, para este examen tienen que saber todo sobre las aves. Bueno, este estudiante era tan diligente en sus estudios que se desveló toda la noche. Hizo una de esas noches de desvelo típicas de los estudiantes universitarios y estudió todo lo que pudo pensar, relacionado con los pájaros, su entorno, lo que comen, su esperanza de vida, cualquier cosa y todo lo que se le ocurriera estudiar sobre los pájaros. Él entra a clase al día siguiente después de haber pasado la noche en vela, y en este salón de clases universitario hay estas imágenes como en grandes notas adhesivas por toda la habitación, y lo único que hay en la imagen son las patas de los pájaros. Así que por toda la habitación hay fotos de las patas de diferentes aves, y el profesor dice: aquí está el examen. Debes anotar, mientras miras alrededor de la habitación, las diferentes aves que están representadas por sus patas. El estudiante que pasó toda la noche dice: esto es ridículo, nunca se me habría ocurrido estudiar. ¿Cómo puedo identificar un pájaro basándome en las patas del pájaro? Esto es una locura. Él está furioso por dentro. Pasé toda la noche y esto es lo final. Esta es la prueba. Y al final dice: no voy a tomar esta prueba. Esto es ridículo. Y el maestro dice, el profesor dice: oh, más te vale hacer el examen. Esto es la mitad de tu calificación, y si sacas un 0 en este examen, reprobarás la clase. El estudiante dice: no me importa esto, es tan ridículo, no voy a hacer este examen. Y comienza a salir del aula. El profesor dice: hijo, te detienes ahora mismo. ¿Cuál es tu nombre? Y el estudiante sube la pierna del pantalón y dice: tú dime, no es una historia verdadera, no es una historia verdadera, pero es gracioso porque resuena con nosotros, porque pensamos que así es como se han sentido algunas de las pruebas. ¿Cuál fue el objetivo de esta prueba? Dios, sin embargo, es un gran maestro, no te da ninguna prueba que no tenga significado. Cada prueba que entra en tu vida, que Él permite que entre en tu vida, la usará como una prueba para tu fe, para hacerte más maduro, para acercarte a Él y para que crezcas. Ahora, debes tomar la prueba como una oportunidad para crecer y desarrollarte, pero Dios hará una obra hermosa en tu vida si ves la prueba como un medio para que crezcas. En realidad, he estado mucho mejor durante los últimos 3 meses, pero en los 6 meses anteriores, pasé por una prueba significativa relacionada con mi espalda. Tuve un dolor de espalda enorme.
que comenzó a principios de enero de este año y cada vez que me levantaba, me tomaba 2 o 3 minutos poder estar erguido. Estoy hablando de un dolor severo. Me golpeaba a lo largo del día. Cada día era simplemente miserable. Y trataba de dormir por la noche. Me tomaba 30, 45 minutos para sentirme cómodo. Finalmente fui al doctor. Me hice una resonancia magnética. Tengo un disco herniado de 8 milímetros en el L5-S1 y era tan doloroso. Y decidí escuchar mis propios sermones porque lo que les he predicado antes es ver el dolor como una invitación a crecer. Que por la gracia de Dios, ve el dolor que entra en tu vida como una oportunidad para estar más en su presencia. Y eso es lo que traté de hacer. Intenté escuchar mis propios sermones y cuando el dolor llegaba, agradecía a Dios por su obra graciosa en mi vida. Oraría, haría una lista de las cosas por las que estoy agradecido. Usaría el dolor como una oportunidad para crecer. Y entonces, decidí que quiero usar este dolor físico como una oportunidad incluso para crecer físicamente. Estoy muy agradecido por las personas en nuestra iglesia, quiropráctico, fisioterapeuta, otros doctores que me ayudaron. Y mi fisioterapeuta dijo, escucha, Eric, esto es lo que tienes que hacer para aliviar un poco la presión de tu espalda. Eric, hace mucho que no levantas pesas para tus piernas. Sé que montas bicicleta de montaña, pero eso es más cardio. Necesitas volver a lo clásico, como en la secundaria, con sentadillas y peso muerto. Encontré un entrenador en la iglesia. En meses no he levantado pesas así desde la secundaria. Y por la gracia de Dios, ya no tengo dolor. En absoluto. Regresé al doctor y pensé con seguridad que el disco herniado de 8 milímetros se habría reubicado porque en este momento no siento ningún dolor. Y el disco herniado de 8 milímetros sigue ahí. Pero no tengo dolor. Y así, por la gracia de Dios, soporté el dolor. Y no solo crecí espiritualmente, sino que ahora estoy en mejor forma que nunca. Y aunque el disco herniado de 8 milímetros está ahí, en realidad lo veo incluso como un regalo. Porque constantemente me recuerdo que me siento muy bien ahora, pero todo podría desaparecer. Mañana, mi salud podría irse, todo podría irse mañana. Pero cada prueba puede verse como una oportunidad para crecer espiritualmente, para crecer mentalmente, para crecer en tu vida. Puedes tomar una prueba como un regalo. Esto es lo que Santiago está diciendo. Sé que no se siente así. El dolor de ese dolor de espalda fue severo. Pero Santiago estaba diciendo, considéralo, va a haber una alegría en alguna parte de la prueba. Puede ayudarte a crecer. Martín Lutero, el famoso reformador, dijo esto. Hay 3 cosas que necesitas para crecer como cristiano. Desearía que esto no fuera cierto, pero es cierto. Número 1. Necesitas oración. 2. Necesitas la palabra. Sí, estamos estudiando la palabra. 3. Necesitas pruebas. Ojalá esa parte no fuera cierta. Pero la realidad es que hay un crecimiento que experimentarás como cristiano que no ocurrirá a menos que pases por la prueba, porque la prueba te hará estar más contento en Jesús y menos aferrado a las cosas de este mundo. Así que número 1, un tesoro. La alegría está en la prueba por número 1, el crecimiento. Número 2, la sabiduría. Considérela como un gozo puro porque en realidad hay algo de sabiduría que aprenderá de la prueba. En nuestra iglesia, hay adolescentes que han pasado por pruebas significativas en sus vidas, y he escuchado algunas de sus historias, y he orado por ellos. Les he dicho a estos adolescentes con los que he hablado, cuán impresionado estoy con su madurez. Quiero decir, si has hablado con un adolescente que ha pasado por una prueba significativa y al otro lado de la prueba tiene esta perspectiva y esta sabiduría, lo has visto. Sabes que tienen una sabiduría que fue forjada en la llama, la ardiente llama de la prueba, una sabiduría más allá de sus años. Y le he dicho al adolescente, lamento mucho que hayas pasado por esto. Haría cualquier cosa para que no hubieras tenido esta prueba, pero desearía que pudieras escucharte a ti mismo en este momento. Hablas con una madurez que va más allá de tus años. Tienes una sabiduría que Dios te ha dado a través de esta prueba y sabemos que eso es cierto.
Las personas a las que recurrimos en nuestras vidas en busca de sabiduría a menudo han sido forjadas en el fuego de una prueba, y hay sabiduría disponible para nosotros en las pruebas. De hecho, Santiago está escribiendo el capítulo 1 sobre las pruebas, y en medio de su escritura sobre las pruebas habla sobre la sabiduría. Esto es lo que dice en el versículo 5. Ahora, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Dios realmente le dará sabiduría en la prueba, que aprenderás una nueva perspectiva, tendrás una mejor comprensión de la vida, una mejor comprensión de quién es Dios, una mejor comprensión de ti mismo a través de la prueba. Ahora, no, todos obtienen sabiduría en una prueba. Algunas personas solo se amargan, algunas personas solo se enojan. No todos obtienen sabiduría. En la prueba, si buscas a Dios y te llenas de todo por Dios, Él te dará sabiduría, generosamente y sin reproches. Pero no todos obtienen sabiduría, porque no todos buscan a Dios en medio de la prueba. De hecho, Santiago dice esto, sobre que no todos obtienen sabiduría, en los versículos 7 y 8. Así que la persona que no obtiene sabiduría y no recibe nada de Dios, dice Santiago, es alguien que es de doble ánimo. ¿Qué significa eso? En todos sus caminos. Entonces, la persona que no obtiene sabiduría y en realidad no recibe nada de Dios, dice Santiago, es alguien que es de doble ánimo. ¿Qué significa eso? Eso significa que piensan en Dios el domingo y luego piensan de una manera completamente diferente el resto de los días. Que dicen que quieren a Dios, pero viven de una manera completamente diferente. El lunes, el hombre de doble ánimo, el hombre de dos caras, la persona que realmente dice que quiere a Dios, pero vive como si no quisiera a Dios. En absoluto, Santiago dice que esa persona no recibe nada de Dios, y en medio de la prueba no recibe sabiduría. Pero para aquellos de nosotros que tenemos asombro por Dios y temor de Dios, hay el regalo de la sabiduría en medio de la prueba. Número 3. Santiago menciona la humildad que en realidad aprenderás. Humildad en una prueba. Así que considera esto como una gran alegría, porque aquí está la humildad para ti, y esto es bueno para ti. En los versículos 9 y 10, Santiago dice que el hermano de circunstancias humildes se gloríe en su exaltación, que el rico se jacte de su humillación, porque pasará como una flor del campo. Así que Santiago está escribiendo a los cristianos que han sido dispersados. Por eso vimos en el versículo 1 que los llamó las tribus dispersas. Las tribus, las 12 tribus de Israel, así que fueron dispersados debido a la persecución, y su dispersión causó que muchos de ellos se empobrecieran, dejaron sus carreras, dejaron sus trabajos, se mudaron a otro lugar y no tienen riqueza. Algunos de ellos están luchando con la incertidumbre de dónde vendrá su próxima comida, y Santiago dice que en realidad deberían regocijarse. Están en una situación empobrecida y humilde. Debes regocijarte porque eres rico en Dios. Eres rico en fe y tienes vida eterna. Estás en una situación humilde, regocíjate, porque con Dios eres rico. Pero Él también está escribiendo a algunos que son ricos, y como algunos de nosotros que estamos escuchando este mensaje, algunos de nosotros somos ricos. Y les dice a los ricos, deberías regocijarte cuando la humillación entre en tu vida, porque las riquezas, si no tienes cuidado, te harán no confiar en Dios. Tu riqueza ha resultado no ser una prueba en tu vida, y debido a que tienes riqueza, en realidad necesitas otras pruebas en tu vida para que te humillen. Y así, cuando otra prueba entra en tu vida, en realidad te regocijas en eso, porque eso te hará no poner tu esperanza en tu riqueza o en las cosas de este mundo. Y así, si eres rico, está bien, pero cuando otra prueba entra en tu vida, regocíjate en eso, porque te está recordando que todo aquí se desvanecerá, como la hierba, todo aquí se desvanecerá, pero la vida eterna es para todos los hijos e hijas de Dios, tanto para los pobres como para los ricos. Así que si eres pobre, ya tienes una prueba, regocíjate de que eres eternamente rico. Si eres rico, otra prueba entra en tu vida, alégrate, porque eso te anima a no confiar en tu riqueza. Y la humildad va a suceder en medio de una prueba, y eso siempre es bueno para ti, porque te hará no confiar en ti mismo, sino en Él. Está bien. El último tesoro que menciona, un lugar donde podemos encontrar alegría en medio de una prueba, es que se nos recuerda que tenemos vida eterna. Ahora, realmente necesito que te concentres y escuches en este momento, porque no quiero que me malinterpretes al pensar que si perseveras en una prueba, ganas la vida eterna. No se gana la vida eterna
perseverando en una prueba. Jesús ganó la vida eterna para ti al perseverar por ti en la cruz durante 6 horas, un viernes por la tarde, cuando absorbió en su carne todo tu pecado y toda tu vergüenza. Y cuando creíste en Él, fue entonces cuando recibiste la vida eterna. Así que el hecho de que tú perseveres a través de una prueba no te otorga la vida eterna. No logras la vida eterna al perseverar en una prueba. Pero perseverar en una prueba muestra que has recibido la vida eterna. Los que hemos recibido vida eterna, hemos puesto nuestra fe en Jesús. Creemos que Jesús es el mejor. Nos aferramos a Jesús y cuando vienen las pruebas, nos aferramos a Jesús y nuestro aferrarnos a Jesús muestra que realmente hemos recibido vida eterna. No todos se aferran a Jesús en una prueba. De hecho, algunos se alejan de Jesús en una prueba. Otros, aquellos que realmente le pertenecen, se acercan más a Jesús en medio de una prueba. Esto es lo que Santiago escribe en el versículo 12. Los que recibimos vida eterna perseveramos. Quien no persevera la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que lo aman. Y así, aquellos de nosotros que hemos recibido la vida eterna, perseveramos en una prueba. Aquí está quien no persevera en una prueba. Alguien que dijo que quería seguir a Jesús, pero en realidad no quería seguir a Jesús por Jesús. Querían seguir a Jesús por algo que Jesús les daría. No querían seguir a Jesús porque amaban a Jesús o estaban asombrados por Jesús. Querían las bendiciones de Jesús, sin Jesús mismo. Y cuando llega una prueba, a menudo esas bendiciones desaparecen. Y si alguien sigue a Jesús solo por las bendiciones y las bendiciones se han ido, esa es la persona que se aleja de seguir a Jesús en medio de la prueba. Pero aquellos de nosotros que hemos encontrado que Jesús es mejor que cualquier cosa, cuando llega una prueba, y algunas de las bendiciones en esta vida, ya sea la salud física, una relación, la sostenibilidad económica o lo que sea, nos son quitadas, nos aferramos a Jesús aún más, fuerte porque lo amamos más que las bendiciones en esta vida. Eso es lo que prueba que nuestra fe es auténtica. Cuando era pastor juvenil, llevé a un grupo de alumnos a la península de Yucatán. Y había este mercado, donde estaban vendiendo camisetas a como $3, $4, $5. Y había una camiseta polo de Nike, realmente bonita, y la compré por $5. Quiero decir, yo sabía que venderían cosas que no eran auténticas, pero la revisé. Quiero decir, la inspeccioné tanto. Me encantó esta camisa, $5, pagué $5, me puse la camisa y la llevé a una cena bonita. Esa noche, estoy sentado en la mesa, un grupo de adolescentes justo allí y alguien al otro lado de la mesa me mira y dice, «Hey, Eric, ¿cómo se escribe Nike?» Oh, hombre, lo sabía. Sabía que cuando dijo, «¿Cómo se escribe Nike?», me habían engañado, que algo debía estar mal con la camiseta. Miré hacia abajo y no compré una camiseta de Nike. Compré una camiseta de Nike, N-I-K-K-I-E. Compré una camiseta de Nike a pesar de que la había inspeccionado. Compré una camiseta que no era auténtica. Y esos adolescentes tenían razón al burlarse de mí. Ni siquiera valía los $5 que había pagado por ello. Y una fe inauténtica no vale nada. Y lo que prueba que la fe es auténtica es si nos aferramos a Jesús en medio de la prueba. Así que Santiago sabe que las pruebas van a llegar a nuestras vidas y sabe que no se sienten alegres, en absoluto. Pero él dice, considera, comienza a pensar de esta manera sobre las pruebas. Considera que es un gozo puro cuando enfrentas una prueba. Ahora, no todos encuentran la alegría en la prueba. Esto depende de ti. Tienes que encontrar el tesoro en la prueba. Tienes que pensar en la prueba de esta manera. Tienes que aceptarla. Él te está ofreciendo un tesoro en la prueba, pero tienes que aceptarlo. Tienes que luchar para considerar la alegría de la prueba. Tienes que llevarte el tesoro en la prueba y todo lo que hemos hablado. Estos son tesoros. Cuando creces, hay alegría allí, porque a medida que te acercas a Él, Él es el único que realmente nos trae verdadera alegría, verdadera paz, verdadera vida. Cuando estás lleno de sabiduría, hay alegría, porque dejas de cometer menos errores. Comienzas a tomar decisiones necias y comienzas a tomar decisiones más sabias, y eso siempre trae alegría a tu vida. Hay alegría en la humildad porque te recuerda que no debes confiar en ti mismo, lo cual no trae felicidad, sino confiar en Él
el único que realmente trae la verdadera felicidad eterna. Y hay alegría en recordar que tienes vida eterna. Y así hay tesoro en las pruebas, pero tienes que tomar el tesoro en las pruebas. El apóstol Pablo, también un escritor bíblico, usó un lenguaje muy similar sobre las pruebas. Dijo que se debe considerar las pruebas, que hay gloria y gozo en ellos. Escribió esto en el versículo 18 del capítulo 8 de Romanos, porque considero, o calculo, así como Santiago está diciendo que considero, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que se va a revelar a nosotros. Ahora, cuando el apóstol Pablo escribió considero, en realidad es un término matemático para un cálculo. Y así, en su época, usaban balanzas para pesar y medir. Y Santiago entendió el sufrimiento. El pasaje que estudiamos hoy, según la historia de la iglesia, en realidad fue decapitado debido a su fe en Jesús. Así que está escribiendo sobre una prueba y tiene una gran prueba que se avecina. El apóstol Pablo, del que acabamos de leer, Romanos capítulo 8, versículo 18, conocía las pruebas por ser cristiano. Y así, ni Santiago ni el apóstol Pablo están hablando en un lenguaje trivial sobre nuestras pruebas, pero el apóstol Pablo dice algo realmente asombroso. Compara las pruebas con el peso de nuestra gloria, con la gloria futura que tenemos con Cristo, la vida eterna que tenemos con Él. Él dice que considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria que se va a revelar en nosotros. Así que la gloria de Dios pesa mucho. Que tú, oh Hijo de Dios, le perteneces porque has recibido vida eterna. La gloria que tienes para siempre con Él te está esperando. Vas a pasar la eternidad en un paraíso eterno, con Jesús, quien te ha rescatado, donde todo será nuevo, todo será perfecto, todo estará bien. Y luego Pablo dice que los sufrimientos de hoy no son comparables. No pesan ni cerca tanto como pesa la roca. Ahora, de nuevo, él no. El apóstol Pablo también fue decapitado por su fe. Sabe que el sufrimiento no es una pluma. Sufrió un naufragio. Fue golpeado, apedreado y azotado con varas. Fue odiado y perseguido. Él sabe que el sufrimiento no es una pluma, pero lo que está diciendo es que comparado con la gloria futura, el sufrimiento que tenemos ahora, no vale la pena compararlo con lo que un día tendremos. El sufrimiento va a llegar, pero considera tu gloria futura. Esto es lo que tanto Santiago como el apóstol Pablo están diciendo. Cuando mi padre estaba falleciendo de ELA, lo estaba llevando a casa desde un restaurante. Estaba de visita en el sur de California. Él estaba sentado en el asiento delantero y yo estaba conduciendo y a él le encantaba comer carne asada, y lo llevé a un lugar de carne muy bonito, pero le está costando cortar su carne, así que tuvimos que ayudarlo. Y en el auto, él dice, hijo, mira, mis manos solo en las últimas 2 semanas se han vuelto mucho más huecas. La ELA estaba simplemente quitándole la vida a su cuerpo, y traté de pastorear a mi papá en ese momento. Dije, papá, pesa tanto. La ELA pesa tanto. No hay forma de que hubiera querido que alguien en ese momento dijera que la ELA es una pluma. Seguramente, ese momento, viendo el cuerpo de mi papá deteriorarse, no se sintió como una pluma. Dije, papá, esto es tan profundo, esto es tan pesado, el sufrimiento por el que estás pasando. Y me recuerda a Romanos 8, 18, que la ELA pesa tanto como lo hace. No es nada comparado con la gloria futura que un día tendrás. El dolor de la situación, el hecho de que palidece en comparación con lo que hay en tu futuro, solo me recuerda a lo increíble que es tu futuro, papá. Y tu futuro también lo es, hijo de Dios. Tus sufrimientos presentes, aunque pesan mucho, no son comparables a la gloria eterna que un día será tuya. Hay un tesoro en la prueba. Tienes que llevarte el tesoro en la prueba.
Mencioné que no queríamos solo enseñar pruebas. Sabemos que muchos de ustedes están pasando por una temporada profunda y dolorosa. Tenemos personas de nuestro equipo que quieren caminar contigo, orar contigo, para que no te sientas solo o estés solo en este momento. Así que mientras cantamos, envía un mensaje de texto con tu oración al número que aparece en tu pantalla y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para orar contigo y orar por ti. Así que si estás pasando por una prueba en este momento, no tienes que hacerlo solo. Envía un mensaje de texto con tu oración al número en la pantalla. Caminemos contigo, cantemos juntos, ahora.